En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Espíritu Santo, fuente de toda luz, ilumínanos. Proseguimos con la tarea que hemos emprendido: afianzar en los fieles el conocimiento del origen del Concilio de Apostasía, sus antecedentes y todos los cambios que trajo consigo. Haremos la última y breve lectura de sus planes, citando de nuevo al canónigo Roca. Yo creo que el culto divino, tal como lo regulan la liturgia, el ceremonial, los ritos y los preceptos de la Iglesia romana, sufrirán próximamente en un concilio ecuménico una transformación que, al mismo tiempo que le devolverá la venerable sencillez de la edad de oro apostólica, la pondrá en armonía con el estado nuevo de la conciencia de la civilización moderna. Abate Gabriel Roca. Ceremonial, rito, liturgia, mandamientos humanos, prescripciones eclesiásticas, atuendo, celibato, etc. Nada de todo esto forma parte integrante de la religión de Cristo. Cristo, el Papa y la democracia. Roca, página 79. Hoy en lo que quiero hacer hincapié es en el cisma, que también fue vaticinado por ellos. En este momento, la Iglesia forma un anillo que se romperá por la mitad, y cada una de esas dos mitades formará otro anillo. La escisión va a producirse. Habrá el anillo de los retrógradas y el anillo de los progresistas. Glorioso Centenario, Roca, página 102. En el final del mundo antiguo, en la página 251, dice: no tildéis, pues, de revolucionarios y de gente baja a los que anuncian esta renovación general. Los anarquistas seréis más bien vosotros, retrógradas. Aquí tenemos ya dibujado el cisma que se daría después del concilio y su puesta en práctica. Obviamente, las condenas anticipadas de aquellos que se opondrían y de hecho se opusieron a participar en la autodemolición de la Iglesia, que tristemente fueron poquísimos, no la mitad como predice Roca, muchísimo menos, por lo que fue muy fácil para los ocupas lanzar contra ellos los anatemas y su castigo más severo, la excomunión. Que por otra parte, los valientes católicos de aquellos días consideraron un honor ser excluidos de la nueva Iglesia, que claramente estaba en contra del magisterio de 2000 años, y se opusieron también al cambio en los sacramentos, pues no era desconocido para ellos ni para la Iglesia que el sacrificio perpetuo sería quitado del medio. Sería obstaculizado, comenta Straubinger, cambiando las fiestas y las formas de culto, tal como sucediera en los tiempos de los macabeos. No por nada el profeta Daniel reúne en esta profecía lo que pasó en este tiempo y lo que sucedería al final, como bien lo explicaron los santos padres y lo comenta Straubinger. Lo que a estas alturas podemos comprobar es que la Iglesia que surgió después del Vaticano II era otra. Era la Iglesia creada por los masones, que nada tenía que ver, y ella misma se deslindaba del pasado, de su tradición y de todo el magisterio anterior. Por lo que sin ambajes diremos, el clero que salió del concilio casi por unanimidad apostató, ya fuera por temor, timidez o de plano por estar en contubernio con los ocupas. Y entendemos por qué ahora Bergoglio insulta con toda clase de vituperios a los que han encontrado en la tradición lo que la Iglesia considera les había robado. Y porque muy a pesar de él y de todos los que tramaron esta trampa, los adeptos a la tradición van en aumento, mientras que los traidores uno a uno han sido expuestos.
regla para distinguir la verdad católica del error. Habiendo interrogado con frecuencia y con el mayor cuidado y atención a numerosísimas personas sobresalientes en santidad y en doctrina, sobre cómo poder distinguir por medio de una regla segura, general y normativa, la verdad de la fe católica de la falsedad perversa de la herejía, casi todas me han dado la misma respuesta. Todo cristiano que quiera desenmascarar las intrigas de los herejes que brotan a nuestro alrededor, evitar sus trampas y mantenerse íntegro e incólume en una fe incontaminada, debe, con la ayuda de Dios, pertrechar su fe de dos maneras: con la autoridad de la ley divina ante todo y con la tradición de la Iglesia católica. Sin embargo, alguno podrá objetar: puesto que el canon de las Escrituras es de por sí más que suficientemente perfecto para todo, ¿qué necesidad hay de que se le añada la autoridad de la interpretación de la Iglesia? Precisamente porque la Escritura, a causa de su misma sublimidad, no es entendida por todos de modo idéntico y universal. De hecho, las mismas palabras son interpretadas de manera diferente por unos y por otros. Se podría decir que tantas son las interpretaciones como los lectores. Vemos, por ejemplo, que Novaciano explica la Escritura de un modo, Sabelio de otro, Nonato, Eunomio, Macedonio de otro, y de manera diversa la interpretan Fotino, Apolinar, Prisciliano, Joviniano, Pelagio, Celestino y en nuestros días Nestorio. Es pues sumamente necesario, ante las múltiples y entrevesadas tortuosidades del error, que la interpretación de los profetas y de los apóstoles se haga siguiendo la pauta del sentir católico. En la Iglesia católica hay que poner el mayor cuidado para mantener lo que ha sido creído en todas partes, siempre y por todos. Esto es lo verdadero y propiamente católico, según la idea de universalidad que se encierra en la misma etimología de la palabra. En el tiempo de Donato, de quien han tomado el nombre los donatistas, una parte considerable de África llegó a las delirantes aberraciones de este hombre, olvidándose de su nombre, de su religión, de su profesión de fe, antepusieron a la Iglesia de Cristo la sacrílega temeridad de un solo individuo. Quienes se opusieron entonces al impío permanecieron unidos a las iglesias del mundo entero, y solo ellos, entre todos los africanos, pudieron permanecer a salvo en el santuario de la fe católica. Obrando así, dejaron a quienes habían de venir el ejemplo egregio de cómo se debe preferir siempre el equilibrio de todos los demás a la locura de unos pocos. Un caso análogo sucedió cuando el veneno de la herejía arriana contaminó no ya una pequeña región, sino el mundo entero, hasta el punto de que casi todos los obispos latinos cedieron ante la herejía. Algunos obligados con violencia, otros reducidos y engañados. Una especie de neblina ofuscó entonces sus mentes, y ya no podían distinguir en medio de tanta confusión de ideas cuál era el camino seguro que debían seguir. Solamente el verdadero y fiel discípulo de Cristo, que prefirió la antigua fe a la nueva perfidia, no fue contaminado por aquella peste contagiosa. Lo que por entonces sucedió muestra suficientemente los graves males a que pueden dar lugar un dogma inventado. Todo se revolucionó, no solo las relaciones, parentescos, amistades, familias, sino también ciudades, pueblos, regiones. El mismo Imperio Romano fue sacudido hasta sus fundamentos y trastornado de arriba a abajo, cuando la sacrílega innovación arriana, como la nueva Bellona o Furia, sedujo incluso al emperador, el primero de todos los hombres. La herejía empezó a perturbar, trastornar, ultrajar toda cosa privada y pública,
profana y religiosa, sin hacer ya distinción entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso. Atacaba a mansalva a todo el que se oponía por delante. Las esposas fueron deshonradas, las viudas ultrajadas, las vírgenes profanadas. Se demolieron monasterios, se dispersaron los clérigos, los diáconos fueron azotados con varas y los sacerdotes fueron enviados al exilio. Cárceles y minas se colmaron de santos. Muchísimos arrojados de las ciudades anduvieron errantes sin posada hasta que en los desiertos, en las cuevas, entre las rocas abruptas, perecieron miserablemente, víctimas de las bestias salvajes y de la desnudez, del hambre y de la sed. ¿Y cuál fue la causa de todo esto? Una sola: la introducción de creencias humanas en lugar del dogma venido del cielo. Esto ocurre cuando por la introducción de una innovación vacía, la antigüedad fundamentada en los más seguros basamentos es demolida. Viejas doctrinas son pisoteadas, los decretos de los padres son desgarrados, las definiciones de nuestros mayores son anuladas, y esto sin que la desenfrenada concupiscencia de novedades profanas consiga mantenerse en los nítidos límites de una tradición sagrada e incontaminada. Esto fue lo que pasó en el Vaticano II, pero siguen empeñados en negarlo. Ahora vamos a ver por qué permite Dios que haya herejías en la iglesia. Pero alguien dirá, ¿por qué Dios permite que con tanta frecuencia personalidades insignes de la iglesia se pongan a defender doctrinas nuevas entre los católicos? La pregunta es legítima y merece una respuesta amplia y detallada, pero responderé fundándome no en mi capacidad personal, sino en la autoridad de la ley divina y en la enseñanza del magisterio eclesiástico. Oigamos pues a Moisés, que él nos diga por qué de tanto en cuando Dios permite que hombres doctos, incluso llamados profetas por el apóstol a causa de su ciencia, se pongan a enseñar nuevos dogmas que el Antiguo Testamento llama, en su estilo alegórico, divinidades extranjeras. Realmente los herejes veneran sus propias opiniones, tanto como los paganos veneran a sus dioses. Moisés escribe: si en medio de ti se levanta un profeta o un soñador, es decir, un maestro confirmado en la iglesia, cuya enseñanza sus discípulos y auditores estiman porque proviene de alguna revelación que te anuncia una señal o un prodigio, aunque se cumpla la señal o el prodigio. Ciertamente con estas palabras se quiere señalar un gran maestro de tanta ciencia que puede hacer creer a sus seguidores que no solamente conoce las cosas humanas, sino que también tiene la presciencia de las cosas que sobrepasan al hombre. Poco más o menos esto es lo que de Valentín, Donato, Fotino, Apolinar y otros de la misma calaña creían sus respectivos discípulos. ¿Y qué dice Moisés? Y te dice, vamos detrás de otros dioses que tú no conoces y sirvámoslos. ¿Qué son estos otros dioses? Sino las doctrinas erróneas y extrañas que tú no conoces, es decir, nuevas e inauditas, y sirvámosla, o sea, creámosla, sigámoslas. Pues bien, ¿qué es lo que dice Moisés en este caso? No escuches las palabras de este profeta o ese soñador. Pero yo planteo la cuestión: ¿por qué Dios no impide que se enseñe lo que Él prohíbe que se escuche? Y Moisés responde: porque te está probando Yahvé tu Dios, para ver si amas a Yahvé con todo tu corazón y con toda tu alma. Así pues, está más claro que la luz del sol el motivo por el que de tanto en cuando la providencia de Dios permite maestros en la iglesia que prediquen nuevos dogmas, porque te está probando Yahvé para ver si le amas o no.